ha sido bueno. Decláralo con fe. Toda mi vida ha sido tan fiel. Y mientras que yo tenga aliento, yo cantaré de lo bueno que es Dios. Declara una vez más. Dile: toda mi vida. Tú eres Toda bueno, mi Señor. vida ha sido Tú eres bueno, Señor. bueno. Eres fiel, mi Dios. Eres Toda mi amoroso, Señor. vida ha sido tan Eres fiel, Señor. Y mientras que yo tenga aliento, Sí, Señor Jesús. Tú eres fiel, Señor. cantaré de lo Bueno que es Él. Sí, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Levante su mano, hermano, el que diga que Dios no es fiel. Levante su mano el que diga que Dios no es fiel y que no es bueno. Y nadie lo va a levantar. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel y Dios es bueno. Déjenme decirle una cosa. Aunque te digan, ve si al exámenes a tu hija porque tiene un defecto en el corazón. Ve si al exámenes porque tu hija tiene un defecto. Aún así Dios es bueno. Aún así Dios sigue siendo fiel. Cuando nos dijeron tu hija tiene un defecto en el corazón, le dije a mi esposa: Dios es bueno. Dios es fiel, y muchos no lo sabían, quizás nadie. Pero cuando tú sabes dónde estás parado y cuál es tu fe, ¿sabes qué pasa? Que el resultado dice: no hay ningún defecto. ¿Sabes por qué? Porque ese es el Dios bueno que tú sirves. Es el Dios fiel que nosotros servimos. Y aunque la ciencia decía hay un defecto, Dios dijo no. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y se pueden preguntar qué está haciendo Fermina ahí arriba. Y le quiero dar gracias al Señor y gracias a mi pastor, a mi pastora por confiar en mí y darme la oportunidad, el privilegio de compartirles la palabra del Señor hoy. Amén. El año pasado pasé una circunstancia muy difícil y en la cual el Señor me llevó a tocar fondo, pero fue necesario. Y cuando yo regresé de ese lugar donde estaba, lo único que le dije al Señor: quiero servirte. Yo no te voy a pedir en qué área, no te voy a pedir de qué manera, solamente quiero servirte, Señor. Y empecé tomando fotos, hermanos. Muchas veces me miraban tomando fotografías aquí y me decían que era el paparazzi de la iglesia. Y después May me extendió la invitación a ayudarle con el sonido y es donde estoy ahora, ¿verdad? Pero el Señor poco a poco me ha llevado y hoy me está dando el privilegio de hablarles la palabra. Amén. Amén. Y hermanos, Moisés estaba ya de 120 años y ya estaba para culminar su caminar con el Señor aquí en la tierra. Y dice la palabra que subió al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, y ahí murió, ¿verdad? Pero para esto, ¿verdad? El Señor les comunica al pueblo de Israel: ¿saben qué? Moisés ha muerto. Y toman luto por 30 días, ¿verdad? Dice que ya cumplido el luto, viene el Señor y le dice a Josué: oye Josué, ¿sabes qué? Moisés ha muerto, pero es tiempo que tú te levantes. Eras ayudante, pero ahora es tiempo que seas líder. Amén. Y para eso quiero que me acompañen, hermanos, a la palabra y vamos a entrar ahí en el libro de Josué, en el capítulo 1. Y vamos a estar leyendo el capítulo 1, verso 1 y 2, y ahí vamos a entrar. Amén, gloria a Dios. Cuando lo tengan me pueden indicar con un amén.
La palabra se lee en nombre del Padre y del Hijo y del hermoso Espíritu Santo. Amén. Y dice, verso 1, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí es donde se presenta, hermanos, el Señor a Josué. Y aquí vamos a empezar. Amén. Puede tomar su asiento. El Señor viene a Josué y le dice, ¿sabes qué, Josué? El tiempo se ha cumplido. Ya les di tiempo que tengan luto. Ya les di tiempo que lloren la muerte de Moisés. Y me llama mucho la atención, ¿verdad? Que dice la palabra que les dio el tiempo de 30 días, ¿verdad? Un tiempo indicado por el Señor que lloraran los 30 días. Y le dice Josué, ya el tiempo se cumplió, ¿verdad? Ya no es tiempo de que estés llorando. Claro, es una pérdida muy dolorosa porque todos sabemos quién era Moisés, ¿verdad? Fue un hombre de Dios, fue un hombre que fue usado, ¿verdad?, para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces le dice, oye Josué, levántate tú y el pueblo y pasa este Jordán. Ahora ya no como ayudante, sino como el líder que iba a guiar al pueblo a la tierra prometida. Amén. Y no era una tarea fácil, hermanos. Aunque Josué había estado detrás de Moisés siempre, aunque él había visto lo que Moisés había hecho con el pueblo, cómo lo había guiado, cómo él entraba y hablaba con el Señor, cómo entraba en su presencia. Él fue testigo cuando Moisés bajó del monte con su rostro resplandeciente de la presencia de Dios, y ahí estaba Josué, ahí estaba siempre con Moisés. Iba Moisés a entrar a la presencia del Señor, ahí iba Josué. Aunque él no entraba, pero él ahí se quedaba esperando. Iba Moisés, subía al monte por 40 días, ahí estaba Josué esperando, ¿verdad? Hasta cierto punto Josué ya tenía cierta experiencia, ya tenía cierto conocimiento lo que iba a enfrentar, ¿verdad? Pero aún así, hermanos, no era una tarea fácil. No era una tarea fácil ahora el pasar de ayudante a ser la cabeza del pueblo, ¿verdad? A ser el que iba a ser usado para introducir al pueblo a la tierra prometida. Ahora, el Señor ya había presentado a Josué como líder. Eso lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 27, verso 18 al 23. Eso lo pueden ver en su casa. Dice la palabra que Moisés presentó, ¿verdad?, a Josué delante de los sacerdotes y delante del pueblo para decirles, hey, este va a ser el siguiente líder. Él es el que los va a introducir a la tierra prometida, ¿verdad? Y hermanos, yo me pregunto cuando el Señor viene a Josué y le dice, oye Josué, ya deja de llorar, levántate tú y el pueblo, ¿verdad? Y pasen el Jordán. Hasta cierto punto, cuando yo estaba leyendo esta porción, dije, Señor, ¿por qué es que le hablas así como, hey, ya es tiempo, ya lloraste, ya sufriste, levántate y sigue adelante? Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos en esas situaciones. Tenemos que pasar sufrimiento, pero no tenemos que quedarnos en ese sufrimiento, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante. Y la decisión era de Josué, ¿verdad? De quedarse ahí o seguir adelante, de pararse o seguir llorando, de levantarse él y el pueblo y cruzar el Jordán, ¿verdad? La decisión era de él, ¿verdad? Aunque el Señor le había dicho, levántate y ve si cruza el Jordán, la decisión era de él, ¿verdad? Era como ahorita que Yara contaba de los $20. Me llamó mucho la atención porque era la decisión de ellos creer si ahí estaban $20 y correr. Aquí mismo vemos que era la decisión de Josué creerle al Señor
y levantarse y cruzar el Jordán, ¿verdad? Entonces, hermanos, a veces nos toca a nosotros tomar esas decisiones, ¿verdad? A veces el Señor viene y nos dice, oye, necesito que hagas esto, necesito que vayas a tal parte, necesito que hables esto, ¿verdad? Pero es tu decisión, hermanos, la decisión suya y la mía si nos levantamos o nos quedamos ahí donde estamos. Amén. Y cuando el Señor habla es mejor que obedezcamos. Amén. Ahora, hermanos, Josué tenía un conocimiento a lo que se iba a enfrentar, ¿verdad? Recordemos que él había sido uno de los 2 espías que habían ido a observar la tierra prometida, a ver cómo estaba, si era verdad que fluía leche y miel, si era verdad que era como Dios se las había mostrado. Y recordemos que cuando regresan y a traer el reporte, solamente él y Caleb fueron los que dijeron, es verdad, Moisés, mira, aquí está el fruto, la tierra fluye leche y miel, la tierra es una tierra bendecida, ¿verdad? Y dice la Biblia que los otros decían, sí, es verdad, pero está custodiada por gigantes, ¿verdad? Eso era lo que se iba a enfrentar Josué. Pero Josué dice la palabra que dijo, no, aunque haya gigantes, yo sé que el Señor nos la va a entregar, ¿verdad? Y de esa generación, hermanos, que salió de Egipto, solamente él y Caleb, esas 2 personas que creyeron, que decidieron creer que el Señor les iba a entregar la tierra, fueron los únicos 2 que entraron a la tierra prometida, porque la demás generación se fue quedando en el camino. Amén. ¿Por qué? Por su falta a pesar de que vieron lo que el Señor había hecho, las maravillas, decidieron no creer. Decidieron pensar que el enemigo era más que lo que el Señor podía hacer. Y quizás puedan decir, ¿qué tiene que ver esto con el tema que no me avergüenzo? ¿Verdad? Pero ahorita los voy a llevar ahí, por eso es que los quiero llevar poco a poco. Entonces él fue uno de los 2 espías, ¿verdad? Él tenía el conocimiento a lo que se iba a enfrentar. Iba a enfrentar guerras, iba a enfrentar Miren, hermanos, dicen según los estudiosos, dicen que cuando a Josué le tocó cruzar el Jordán, estaba el mar crecido, el río crecido, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? O sea que su corriente no era común como otras veces, ¿verdad? Se cree que estaba crecido más de lo normal, ¿verdad? Pero es ahí donde los Josués nosotros tenemos que actuar. No importa cómo es que esté la circunstancia, tenemos que ir adelante, ¿verdad? Dice que cuando el pueblo salió de Egipto y ellos cruzaron el Mar Rojo, ellos esperaron a que se abriera. Pero Josué dice que ellos no esperaron a que el río se abriera, sino que ellos caminaron antes de abrirse. Amén, y así es como tenemos que tomar nosotros las circunstancias, hermanos, caminar aun cuando vemos que todo está contrario. Amén. Él sabía que le tocaba que enfrentar guerra, tenía que cruzar el Jordán, tenía que enfrentarse, solamente cruzando el Jordán, tenía que enfrentarse a las murallas de Jericó, tenía que enfrentarse gigantes, tenía que enfrentar grandes batallas, hermanos, grandes ejércitos, pero aún así él fue, ¿verdad? Y el Señor era consciente de que para Josué no iba a ser fácil esta tarea, que para Josué no iba a ser fácil caminar con el Señor, tanto que le tuvo que decir 3 veces, y yo creo que la mayoría lo hemos escuchado, esfuérzate y sé valiente. Amén. La primera le dice, esfuérzate y sé valiente. La segunda le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y yo creo que la tercera es la que más hemos escuchado, que dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Levante sus manos los que han escuchado ese versículo, amén. Y si saben dónde está, ¿verdad? Vamos a leerlos, hermano, nada más para que vean. Vamos a leer ahí en Josué capítulo 1, vamos a leer desde el verso 5, 6, 7 y ahí brincamos el 9. Dice verso 5, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo.
no te dejaré ni te desampararé. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Fíjese lo que dice, hermanos, nadie te podrá hacer frente. El Señor sabía que esta tarea para Josué no era fácil, tanto que le tuvo que decir, mira, yo no te voy a desamparar, yo no te voy a dejar, yo estaré contigo todos los días de tu vida, ¿verdad? Y Josué necesitaba estas palabras del Señor. El Señor era consciente de la situación en el lugar que lo estaba poniendo. Entonces tuvo que decirle, mira, yo voy a estar contigo, no te voy a desamparar, no te voy a dejar, porque necesitaba ánimo Josué. Necesitaba esas palabras, ese aliento del Señor que lo llevara a decir, hey, ¿sabes qué, Señor? Si tú me mandas, si tú vas conmigo y tú no me vas a dejar, lo voy a conquistar. ¿Verdad, hermanos? Porque con nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder lograr, ¿verdad? Y luego dice el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. De ahí brincamos al verso 9 y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor es consciente, hermanos, de nuestra situación. Y no nos avergonzamos, pero ¿saben qué? A veces el no avergonzarnos no es suficiente. Necesitamos ser valientes. Necesitamos ser esas personas esforzadas y valientes. Porque créame, hermano, que ahorita lo que menos quiere escuchar el mundo es la palabra del Señor. Ahorita lo que menos quiere obedecer el mundo es la voluntad de Dios. Pero aún así, aunque el mundo no quiera escuchar, aún así, aunque el mundo no esté dispuesto, tenemos que salir y anunciar el Evangelio. Pero para eso tenemos que esforzarnos y ser valientes. Amén, tenemos que hacer como dice el Señor, mira que te mando. Ya no es si quiero o no quiero. Una vez que nosotros le dijimos sí al Señor, nos tenemos que prestar a hacer su voluntad. Y su voluntad no es fácil. No es fácil, pero Él es consciente y por esa conciencia que Él tiene, ese conocimiento, es que siempre va a estar con nosotros y no nos va a abandonar. Amén. Pero con todo y esto, hermanos, aún con el ánimo que el Señor le daba, aún con las 3 veces que le había dicho, esfuérzate y sé valiente, la decisión era de Josué. Amén. La decisión es suya, hermano. La decisión es mía. Si vamos y hablamos de la palabra del Señor o nos quedamos ahí donde estamos. Amén. El Señor le promete estar con él todos los días de su vida, ¿verdad? Y vemos que el Señor lo respaldó, que el Señor estuvo con él, el Señor lo llevó a conquistar la tierra prometida. Y para eso, hermano, Josué tuvo que tener la actitud que tuvo cuando regresó de traer el reporte cuando fue espía. Amén. Porque si él, cuando el Señor le viene y le dice, hey, levántate, tú y el pueblo, y cruza el Jordán. Si él no hubiera tenido la actitud que tuvo cuando vino a traer el reporte a Moisés y dijo, no me importa, lo que esté custodiando esa tierra la vamos a conquistar porque el Señor está con nosotros. Si él no hubiera tenido esa actitud cuando el Señor vino y le dijo, levántate, tú y el pueblo, y cruza el Jordán, quizás él hubiera dicho, ¿sabes qué, Señor? Ahorita no. Acaba de morir mi líder. Acaba de morir el que me guió. Acaba de morir el que me discipuló. Acaba de morir al que le aprendí tantas cosas, ¿verdad? Pero él tuvo que tener esa actitud de decir, sí, Señor, yo sé que acaba de morir mi líder, acaba de morir una persona que fue muy querida por el pueblo de Israel, pero aún así, Señor, aún en medio de ese dolor yo me voy a levantar y voy a hacer lo que tú dices. Amén. Aún en contra de todo, yo voy a ir, Señor. Es difícil,
Es difícil, hermanos, pero el propósito del Señor para Josué en ese tiempo era que llevara al pueblo, que lo dirigiera a conquistar la tierra prometida. Ese era el propósito del Señor con Josué, que él fuera el que introduciera al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ahora mi pregunta es esta, hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros en este tiempo? Porque ese era el propósito de Dios con Josué para ese tiempo. ¿Cuál es el propósito de nosotros para este tiempo? Es una pregunta en la que debemos de meditar. Y muchas veces nosotros les decimos a las personas, mira, busca a Dios, métete en oración y el Señor te va a revelar tu propósito. El Señor va a revelar qué es lo que quiere contigo. Y quizás puedo decir yo, no, pues el propósito de Dios para mí es tener una iglesia grande donde haya milagros, haya sanidades. El propósito de Dios es que yo sea un profeta, que profetice, que dé palabra, que sea un maestro. Y sí, todas esas cosas son buenas, pero esos son los ministerios que el Señor ha puesto aquí en la tierra. Amén. Y esos son los ministerios que nos van a ayudar a cumplir el propósito. Porque ¿sabe cuál es el verdadero propósito, hermanos? Es lo que el pastor nos ha estado hablando durante toda esta serie. Ese es el verdadero propósito que el Señor tiene para nosotros. Y si se acuerdan cuál es, ¿verdad? Está en Mateo 28, versos 19 y 20, ¿verdad? ¿Y cuál es? Predicar el evangelio. Ese es el verdadero propósito de nosotros, hermanos. El propósito de nosotros es predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Si tú tienes una mega iglesia, si tienes un don, si tienes un ministerio, pero si eso no está sirviendo para ganar almas, de nada sirve, hermano. Porque solamente esos son los medios que son los medios que el Señor ha establecido, que nos ha dejado para ganar almas. Porque el verdadero propósito del Señor es que las almas se salven. Yo no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para llamarlos al arrepentimiento, a que sean salvos. Amén. El Señor no vino a condenar, el Señor vino a salvar. Ese es el propósito, de ser nosotros los transportadores que lleven las buenas nuevas, que anunciemos la salvación por medio de Jesucristo. Ese es su propósito, hermanos. Y vamos a leer ahí Mateo 28, vamos a leer el verso 19 y 20 solamente para recordarnos cuál es nuestro verdadero propósito. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es nuestro propósito, hermanos. Esto es para lo que hemos sido llamados nosotros, para ganar almas. Y sí es bueno orar y que las personas sean sanas, que las personas reciban milagros, pero eso lo hace el Señor, no nosotros. Los milagros y las sanidades, esas las hace el Señor. Amén. Pero el propósito por el cual estamos aquí en la tierra y por el cual el Señor nos quiere usar es hacer discípulos. El 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es nuestro propósito, hermanos. Ahora vamos a leer ahí, vamos a volver al libro de Josué, vamos a leer el verso 7 y 8. Y dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Número 1, hermanos, sé fuerte y valiente. En el mundo vamos a recibir rechazo,
vamos a recibir humillaciones, nos van a hacer a un lado, pero tenemos que ser fuertes y valientes para seguir anunciando la palabra del Señor, para seguir llevando el evangelio a todos aquellos que están sin Cristo. Amén. Número 2, obedecer la ley. ¿Cuál es la ley? La palabra. Esta es la ley que el Señor nos ha dejado para nosotros, obedecer su palabra. No podemos decir que somos cristianos y por otro lado hacer lo que se me dé la gana. Tenemos que obedecer la ley, guiarnos conforme a la palabra. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Hacer discípulos, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, el día que estemos con el Señor en su presencia y que nos diga cuántos te ganaste y que le digamos, ¿sabes qué, Señor? Ni a mi familia me gané. Eso va a ser una decepción para el Señor, hermanos, créame. Porque entonces nuestra tarea aquí en la tierra no se cumplió. No pudimos ganar una alma. ¿Okay? Dice 3, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Verdad? Dice, hablar la palabra, anunciar el evangelio, eso es que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Hablar la palabra, que siempre que hables, hablar de Dios, hablar de la salvación, hablar de su palabra. No podemos un día ir y maldecir y al otro día poder venir y hablar de Dios, porque entonces nos van a tomar a juego. Tenemos que hablar la palabra. Medita de día y de noche, no solo hablarla, sino vivirla. Ser hacedores de la palabra. Amén. Hacer lo que en ella está escrito, ser hacedores. Hacer lo que el Señor nos ha mandado. Ir y predicar el evangelio. Ahora aquí es donde quería llegar, hermanos, y aquí yo creo que se nos va a poner un poquito, yo creo que los amenes se van a ir, pero bueno, dice, del verso 12 al verso 18, ahí mismo en el capítulo 1, vemos una conversación de Josué lo vemos ahí con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manases. Estos habían tenido un acuerdo con Moisés y le habían dicho a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Nosotros vemos que de este lado del Jordán las tierras son buenas para apacentar nuestras ovejas, para apacentar nuestros ganados, y habían llegado a un acuerdo, ¿verdad? Y les dice Moisés, ¿sabe qué? Sí les voy a dar esta tierra aquí donde ustedes me dicen, es una región buena para que apacienten sus ganados, para que crezcan sus familias, y ese es el acuerdo que habían hecho. Pero les dice Moisés, pero el día que el Señor nos mande a conquistar la tierra prometida, ustedes van a ayudar a sus hermanos a tomarla. Y entonces ese fue el acuerdo, que Moisés les iba a dar esa parte, ese lugar en esa región, esas tierras, pero ellos iban a ayudar al pueblo a entrar a la tierra prometida. Entonces vemos a Josué recordándoles este acuerdo que habían hecho con Moisés. Les dice, miren, ¿se acuerdan cuando ustedes hablaron con Moisés y Moisés les dio esta parte de la tierra y ustedes dijeron que sí y que iban a ayudar al pueblo a cruzar el Jordán y conquistar la tierra? Pues ¿saben qué? Ese tiempo se llegó. Es tiempo que suban con nosotros y nos ayuden a conquistar la tierra. Y les dicen, ¿sabes qué, Josué? Sí te vamos a ayudar. Sí te vamos a ayudar y estamos dispuestos a hacer lo que tú dices. Estamos dispuestos a ir contigo a conquistar la tierra. Una vez que ya se establezcan en la tierra prometida, nosotros vamos a regresar y nos vamos a postrar aquí, nos vamos a tomar lugar aquí en nuestro hogar donde Moisés nos había dado. Sí te vamos a ayudar, Josué. Pero, ahí es donde está el pero, hermanos. Y aquí es donde vamos a ver por qué a veces las personas no creen del Señor, por causa de nosotros. Amén. Y miren la respuesta de ellos en el verso 16 al 18. Dice,
Entonces respondieron a Josué, diciendo, nosotros haremos todas estas cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedecemos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Ahí vemos la primera, hermanos. Sí te vamos a obedecer, pero ¿sabes qué? Solamente si Jehová está contigo. Solamente si nos das evidencia de que Dios camina contigo. Si no, ¿sabes qué? No vamos. No vamos. ¿Por qué, hermanos? Porque las personas ya no esperan solamente escuchar palabra. Quieren ver que el Señor se refleje en nosotros. Quieren ver acciones de personas, de hijos de Dios. En este tiempo, hermanos, las palabras ya no bastan. No son suficientes para ganar una alma. Ahora tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Han escuchado esa frase muy dicha que se dice, para ser cristiano como Él, mejor para qué? ¿Verdad? Yo creo que muchas veces hasta nosotros lo dijimos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vemos a las personas, a los que se dicen ser cristianos, actuando de una manera diferente a la de un cristiano. Lo vemos actuando no conforme a lo que Dios nos manda. Y es por eso que a veces las personas no vienen a Cristo por las acciones que nosotros tomamos o nuestra manera de comportarnos. Amén. Entonces ya no solamente basta con palabra, sino nuestras acciones tienen que reflejar que somos hijos de Dios. Verso 18, cualquiera que fue rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Aquel, Josué, que no obedezca tus palabras, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a encargar y que muera. Porque nosotros vamos a decidir servirte y ir a donde quiera que tú nos mandes. Pero ¿sabes qué? Necesitamos ver que te esfuerces y que seas valiente. Amén. Imagínense, hermano, un cristiano que le hable a una persona del Señor y después esa persona lo mire, no, ¿sabes qué? Hoy ya no quiero nada con el Señor. ¿Sabes qué? Fíjate, me está pasando esto, ya tengo ganas de dejarlo todo. ¿Sabes qué? No, fíjate que yo creo que Dios ni me ayuda, Dios ni me escucha. Un día estar bien animado, hermano, y otro día estar todo desanimado. ¿Ustedes creen que esa persona va a querer venir al Señor así como se lo presentamos? Necesitamos esforzarnos y ser valientes. Aún en medio de toda circunstancia, tenemos que creer que Dios nos va a librar y presentar a ese Señor como es, al Señor como es el libertador, el salvador, el sanador. ¿Verdad? Y me llama mucho la atención porque la cuarta vez que se le dijo a Josué que se esforzara y que fuera valiente, ya no fue el Señor, fue el pueblo. Fue el pueblo el que le dijo, esfuérzate y sé valiente, y así te vamos a seguir. Necesitamos no avergonzarnos, hermanos, pero ser fuertes y valientes. Queremos ganar almas, tenemos que ser fuertes y valientes. Amén. Porque créame, hermano, que una persona que siempre viva quejándose de su circunstancia va a representar a un Dios malo. Y Dios no es malo. Y con esto no les quiero decir que todo nos va a ir bien. No, pero aun cuando todo parezca contrario, ahí tenemos que obedecer al Señor. Entonces, hermano, número 1, tenemos que tener evidencia de que caminamos con Dios. Amén. Número 2, esforzarnos y ser valientes. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a esforzarse y ser valientes? Amén, gloria a Dios. Me llama mucho la atención la vida de Daniel. Dice la palabra que hubo un decreto, ¿verdad? Del rey que el que no honrara su imagen lo iban a echar al foso de los leones, ¿verdad? Entonces dice la palabra que a Daniel le buscaban por todos lados, ¿verdad?
cómo acusarle, cómo hallarle un error, cómo hallar un defecto en él, ¿verdad? Pero no le podían encontrar porque era un hombre que caminaba conforme a la voluntad de Dios. Era un hombre que caminaba de la manera que Dios quiere que caminemos. Era un hombre íntegro. Entonces decían entre ellos, hey, ¿cómo podemos acusarle? ¿Cómo podemos encontrar un defecto en él? ¿Verdad? Y no encontraban y dijeron, ¿sabes qué? Si no lo podemos encontrar en su persona, lo vamos a encontrar en la manera que él sirve al Señor. ¿Y cómo fue esto, hermanos? Que hicieron esta estatua y dijeron, el que no adore, ¿verdad? Va a ser echado al foso de los leones. Y entonces Daniel dijo, bueno, ni modo, voy a tener que seguir adorando al Señor, no importa lo que el rey haya dicho, ¿verdad? Y nuestro pastor decía la otra vez, el rey era una autoridad, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos basamos en eso de decir, ¿sabes qué? Yo voy a servir a Dios, no importa lo que la ley me diga o no importa lo que la autoridad me mande, no, pero hay ciertos requisitos, ¿verdad? Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y si nosotros rompemos la autoridad, estamos siendo rebeldes y ya no estamos representando al Señor como debemos. Pero en este caso, lo que querían hacer era que Daniel dejara de adorar a su Dios. Cuando alguien te está impidiendo de adorar y buscar a Dios, ahí tú puedes brincar la autoridad. Entonces, de otra manera no. Amén. Entonces, Daniel hizo lo que siempre seguía haciendo, iba y oraba 3 veces y dijeron, hey, rey, ¿sabes qué? ¿No dijiste tú que el que honrara a otros dioses, sino a tu imagen, iba a ser entrado al foso de los leones? Y dijo, sí. Pues ¿sabes qué? Daniel estaba adorando a su Dios como lo hace siempre. Pero me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque el rey quería mucho a Daniel. El rey quizás cuando firmó esa ley no lo hizo pensando en Daniel, sino más bien en lo que le habían dicho. Y para eso quiero que me acompañen ahí en el libro de Daniel. Vamos a leer un poquito. Vamos a leer el verso 25 y 27. Cuando lo tengan me pueden indicar con un amén para darle lectura. Verso del 25 al 27. Amén, dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada de parte mía, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Ahí dice, aquí era el rey reconociendo quién era el Dios de Daniel. Pero ¿saben por qué, hermanos? Por causa de cómo se había dirigido Daniel. Era por eso que les decía que nosotros tenemos que caminar a conforme el Señor nos manda. Porque conforme nosotros caminemos, hermanos, conforme nosotros nos dirijamos, las personas van a decir, ¿sabes qué? Ese Dios es real, ese Dios cambia, ese Dios transforma y ese Dios tiene poder. Porque imagínese, hermano, si yo fuera de la misma manera como lo era antes de venir al Señor. Supuestamente yo digo, vengo al Señor, le entrego mi vida, pero sigo haciendo lo mismo, sigo conduciéndome de la misma manera. ¿Ustedes creen que van a reconocer que el Señor cambia? ¿Ustedes creen que van a reconocer que el Señor transforma? No, hermano, esto no es así. Tenemos que caminar conforme a la voluntad del Señor. Caminar conforme a sus mandamientos, guardar la ley, guardar su palabra, ¿verdad? Entonces es cuando aquellos que quizás no creían en el Señor van a decir, ¿sabes qué?
Ese Dios salva, ese Dios liberta. Amén, ese Dios es real. ¿Por qué? Porque van a ver evidencia de que Dios está con nosotros. Amén. Entonces, y me llama mucho la atención el verso 17 que dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, hablamos de su palabra, nos conducemos como Él quiere, hermanos, el Señor va a obrar maravillas y milagros. Pero ¿saben cuál ha sido nuestro error, hermanos? Que a veces buscamos primero los milagros y las maravillas antes de buscar hablar del Señor. A veces buscamos lo místico antes de anunciar el Evangelio. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Pueden decir amén. Así es, hermano. Así es que nuestro propósito es hacer la voluntad del Señor. ¿Y cuál es su voluntad? Hacer discípulos. Y también lo vimos en el mismo libro de Daniel con Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Cuando fueron metidos al horno de fuego, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Nosotros sabemos que el Señor nos va a librar. Nosotros sabemos que el Señor tiene poder para hacerlo. Y aún si no lo hiciese, Él sigue siendo Dios. Las personas tienen que ver que nuestra confianza está en Dios. Amén. Ahora, hermanos, quiero invitarlos al libro de Hechos 16. Vamos a leer ahí solamente un versículo. Amén. Vamos a leer dos versículos, versos 31 y 32. Dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y aquí es donde voy a empezar a terminar, hermanos. Yo creo que la mayoría nos acordamos de esta porción bíblica, ¿verdad? Donde Pablo y Silas son introducidos a la cárcel, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que ellos, mientras estaban en la cárcel, ellos adoraban y glorificaban al Señor. Entonces hubo un gran estruendo y las puertas de la cárcel, los muros fueron derribados y ellos pudieron ser libres, ¿verdad? Entonces el carcelero, al ver que los prisioneros no estaban, dice que él iba a quitarse la vida. Pero entonces Pablo y Silas le dicen, ¿sabes qué? No te quites la vida, ¿verdad? Y entonces él les pregunta, pero entonces ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Levante su mano, hermanos, todo aquel que tenga en su familia una persona que no es salva. Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Le dijo, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué es que si nosotros somos salvos, nuestra casa aún todavía no ha sido salva? ¿Será que estamos haciendo algo mal? ¿Será que estamos presentando a Dios de una manera incorrecta delante de nuestros familiares? Porque créame, hermano, el guardia fue salvo en ese instante. Y sí, hermanos, más adelante su familia fue salva. Y fue salva toda su casa. Pero ¿sabe qué? Mire lo que dice el verso 32. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No solamente se le habló la palabra a él, se le habló la palabra a todos los de su casa. ¿Sabe por qué a veces nuestra familia no ha sido salva, hermano? Porque no le hemos hablado la palabra. No le hemos hablado la palabra. A veces creemos que con el hecho de yo ser salvo y tener la fe en que el Señor me ha salvado, mi familia va a ser salva. Y no es así. No es así. La fe de ese guardia no salvó a su familia. La fe de ese soldado, aun cuando él entregó la vida al Señor,
En ese instante él fue salvo, pero su familia no. Se le tuvo que hablar la palabra. ¿Y sabe qué? A veces nosotros tomamos ese versículo diciendo, hey, yo ya soy salvo. Y el Señor dice en su palabra que si yo soy salvo, mi familia también va a ser salva. Y nos quedamos ahí, no les hablamos de la palabra. Pero es necesario hablarles de la palabra. Y sí, nuestra familia va a ser salva, pero si usted y yo les predicamos la palabra. Si no, créame, hermanos, va a pasar como con Josué, que fue su decisión pararse o quedarse ahí. Y él tomó la decisión de pararse y hacer la voluntad del Señor. Mi familia va a ser salva si yo tomo la decisión de hablarles la palabra y demostrarles que Cristo vive en mí. Y entonces, hermanos, mi familia va a ser salva, porque si no, de otra manera, no van a tener salvación. Ahora le estamos presentando a nuestra familia a Cristo como debe de ser. Son preguntas que tenemos que hacernos, hermanos. Necesitamos no avergonzarnos del Evangelio, pero también ser valientes, esforzados, que aunque las luchas y las dificultades vengan, mostrar y tener evidencia que yo soy un hijo de Dios. Amén. El pastor nos decía la semana pasada, y me seréis testigos, ¿verdad? Yo creo que se acuerdan, ¿verdad? Él tocó este punto, y me seréis testigos. ¿En dónde tendrían que ser testigos? Primeramente en el lugar donde estaban, en los lugares cercanos. ¿Dónde tiene que ser testigo usted primeramente, hermano? En su familia. En su familia. Su familia tiene que reconocer que usted es un hijo de Dios. Porque si su familia no está viendo evidencia de que usted es un hijo de Dios, imagínese menos las personas. Menos las personas van a ver que nosotros somos hijos de Dios. Hemos sido empoderados, hermanos, desde que usted y yo recibimos al Señor. El Señor nos empoderó con su Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿estamos actuando como empoderados o no como empoderados? El Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿En cuántos el Espíritu del Señor está sobre nosotros? ¿El Espíritu del Señor está sobre usted? Entonces tenemos que hablar la palabra del Señor, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí para libertad. Ahí tenemos que libertar a aquel que está cautivo en sus pecados, en su mal camino, anunciando el Evangelio. Amén. Así es, hermanos. Entonces les invito, hermanos, a que hablemos del Señor, hablemos de su palabra, caminemos conforme a su voluntad, porque en este tiempo ya no basta solamente la palabra, necesitamos acciones que reflejen que somos hijos de Dios. Amén. Así pueden ponerse de pies. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te doy las gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, a través de esta serie, Señor. Gracias, Señor, por motivarnos, Señor, y por una parte también, Señor, a empujarnos a hacer lo que tú deseas, Señor. Quizás estamos buscando, Señor, nuestro propósito de una manera, Señor, errónea, Señor. Cuando tu propósito, Señor, el cual tú tienes para nuestra vida, Señor, está plasmado en tu palabra, Señor. Donde dice, Señor, que vayamos y hagamos discípulos, Señor, a todas las naciones, Señor. Yo te pido, mi Dios amado, que seas tú, Señor, empoderando a mis hermanos, Señor, que tengan el valor, Señor, el ánimo, Señor, de hacer todo a un lado y decir, yo voy a hablar de ti, Señor. Voy a anunciar las buenas nuevas, Señor. Voy a anunciar que tú salvas. Voy a anunciar, Señor, que tú sanas, Señor. Pero, Señor, no solamente quiero hacerlo de palabras, Señor, también quiero hacerlo con mis acciones, Señor. Yo quiero, Señor, que tú me respaldes, Señor, pero para eso necesito hacer tu voluntad, Señor. Yo te pido, Señor, que ahora en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, impregne las vidas de mis hermanos, Señor, que haga morada, Señor, en sus vidas, Señor, de tal manera, Señor, que aún saliendo de aquí, Señor, vayan, Señor, y hablen de tu palabra, Señor. Que nada nos pueda hacer frente, Señor, en nuestro caminar, mi Dios amado.
que nada, Señor, pueda venir en contra de nosotros, porque tú caminas con nosotros, Señor, porque hemos decidido, Señor, esforzarnos, Señor, y hacer la gran comisión, Señor, anunciar el Evangelio, Señor, empezando por nuestra casa, Señor, y a nuestros alrededores, mi Dios amado. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, has puesto de tu Espíritu en nosotros, mi Dios amado, y nos has empoderado, mi Dios amado. Gracias, Señor, gracias por todo lo bueno y lo maravilloso que has sido, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ya vamos a despedir un momento, pero queremos hacer algo porque hoy estamos culminando esta serie, No me avergüenzo. Y me llama mucho la atención, ¿verdad? Desde que compartíamos con Fermín, una de las cosas que, si algo agarró de esto es esto, hermano. No basta, es necesario proclamar y hablar la palabra del Evangelio, pero tiene que estar alineado nuestra vida con ese mensaje. El mensaje tiene que estar alineado con nuestras palabras. Amén. Lo que me llama, decía sobre el carcelero que aceptó a Cristo. ¿Sabe lo interesante de eso, Fermín? De que el carcelero quiso saber cómo podía ser salvo sin haber recibido alguna invitación. Ellos no le dijeron: ¿quieres recibir a Cristo? ¿Por qué es que lo motivó al carcelero a decir: ¿cómo puedo ser salvo? Por todas las acciones que ellos habían tenido durante el tiempo que estaban en la cárcel. Fue las acciones de ellos que despertó un anhelo en él, decir: yo quiero servir a ese Cristo que ellos sirven. La pregunta que tenemos que hacer es: tus acciones, tu manera de vivir, ¿está despertando algo en tu familia? Decir: wow, yo quiero ser como tú, yo quiero servir a Cristo como tú. Las personas que se están viendo, las que están quizás como líder, como padre, como ministerio, tienen hambre de decir: wow, tú tienes la presencia de Dios, yo quiero. Cuando eso suceda, entonces estamos logrando algo, hermano. Entonces yo quiero hacer algo, ¿verdad? Queremos yo y Fermín orar. No vamos a imponer manos por guardar la distancia social, pero sí quisiera que nosotros oremos en este día porque estamos terminando esta serie, No me avergüenzo, porque todo el objetivo de esta serie ha sido, hermano, despertar en nosotros un deseo realmente, si sabes que tengo que predicar la palabra de Dios en palabra y en acción. Tengo que avanzar este evangelio. Yo necesito hablarle a alguien. Cuando usted y yo salimos de este lugar, ese es nuestro campo. Y donde quiera que tú te encuentres, en el trabajo, en tu vecindario, en tu casa, en tu hogar, en el colegio, en la escuela, ese es tu campo de evangelismo. En ese lugar hay alguien ahí que necesita escuchar el mensaje transformador de Cristo Jesús. Entonces yo quiero tomar este tiempo para orar. Yo voy a invitar que cierre sus ojos ahí donde está. We can go ahead and cut off the live if you want, ¿verdad? Queremos orar. Cierre sus ojos ahí donde está. Hello. Hola a todos, espero que hayan disfrutado de la palabra y la adoración de esta semana. Mi nombre es Fermín. Gracias por sintonizarnos. Creemos en participar en un siguiente acto de adoración, de dar un poco de lo mucho que el Señor nos ha dado, con gratitud y obediencia. Si tú deseas hacer una donación, te invitamos que lo hagas a través de nuestra página web o a través de tu cuenta de banco. No olvides nuestro estudio semanal cada día miércoles a las 7 p.m. y nuestro servicio de oración el día sábado a las 8 a.m. Nuestros jóvenes adultos de Danforth se reúnen cada viernes del mes. Con excepción del último viernes de cada mes, se reúnen nuestros jóvenes de Jesus 3D. Ambos grupos ayudan a guiar a nuestros jóvenes a una relación con Dios. Queremos conocerlos y desarrollar una relación con ustedes y su familia. Así es que asegúrense de seguirnos en nuestros medios sociales para que reciban cada anuncio. De nuevo, gracias por unirte con nosotros este domingo y les invitamos a que se unan una vez más con nosotros. ¿Y qué más si fuera aquí en el santuario? Así es que los invitamos, hagan el esfuerzo y Dios les bendiga.